Hola, hola primero. Qué bueno saber que están ahí. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno. Acá estamos empezando otra vez un primer año. Así que bueno, la verdad estoy muy contenta de saber que hay personas que están empezando esta maravillosa carrera que es la psicología social. Bueno, mi nombre es Andrea Riesgo, yo soy docente, soy psicóloga social hace muchos años y desde hace unos cuantos años también trabajo acá en la Escuela de Psicología Social Comunitaria, tanto como coordinadora y como docente. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un encuentro, una clase acerca de la biografía de Pichon Rivière, padre de la psicología social. Pero antes de meternos de lleno en la temática, quería hacer o compartir con ustedes algunos pensamientos o reflexiones o cosas que les quiero decir. Y que tiene que ver con el reconocimiento que les hago, con la felicitación que hago, con el aliento que les doy a todos ustedes que en tiempos de pandemia están apostando a el aprendizaje. Así que los felicito, la verdad, me pone muy contenta, me llena de esperanza. Sé que es una manera, una modalidad de aprendizaje que es novedosa. Para la psicología social el encuentro con el otro, la mirada con el otro es fundamental. Pero estas son las cosas que podemos hacer. Y de lo ideal a lo posible nos vamos a quedar con lo posible. Así que si bien es un espacio de aprendizaje novedoso, porque esta nueva normalidad así lo exige, así lo impone, no vamos a dejar de ocupar estos espacios que se abren. Siempre hay oportunidades, así que ocupemos estos espacios. Sabemos que todo proceso de aprendizaje frente a un objeto nuevo, como puede ser esto, nos va a llenar de preguntas, de inquietudes, de dudas, de temores, de resistencia. Sí, bienvenidos al club, estamos todos transitando en las mismas situaciones. Pero bueno, a pesar de todas esas cosas que nos suceden, quiero decirles que es un muy buen espacio, que es lo más saludable que podemos hacer, tener una adaptación activa a la realidad que se nos presenta. Impensada, sí. Compleja, sí. Difícil, sí. Pero debemos adaptarnos activamente, tratando de resolver estas cositas que se nos van planteando. Quiero que sepan que este espacio de educación, de enseñanza, de aprendizaje virtual que propone la Escuela de Psicología a la que asisten, está cuidado, está pensado y nada está hecho al azar. Les sugiero, desde la experiencia que tengo por muchos años de juventud acumulada, que disfruten, aprovechen, casi que se excedan, que abusen de la institución, de los encuentros, de los encuadres, de los equipos y de los grupos, de los equipos de coordinación, de la coordinadora. O sea, utilicen, siéntanse seguros y confiados en este dispositivo de aprendizaje que no está hecho al azar, ¿sí? Bien, eso quería decir antes de empezar directamente sobre la temática que tenemos hoy, que es la biografía de Pichon Rivière. Dijimos entonces, padre de la psicología social. Ok. Cuando yo pensaba en qué decir, qué contar en esta clase acerca de la biografía de Pichon Rivière, la verdad es que se me planteaban algunas dificultades. La primera dificultad o conflicto, contradicción o cosa que tuve que pensar fue cómo hacer para resumir en una hora, en 50 minutos, 70 años de vida de una persona que además
fue un productor de teoría, porque no es que fue una persona chata. Así que esa era una pregunta. ¿Cómo resumo? Cuando nosotros tratamos de resumir o de achicar, evidentemente o indudablemente vamos a tener que hacer un recorte. Y necesariamente el recorte lo voy a hacer yo. Andy va a recortar la biografía de Pichón. Les estoy avisando que la voy a recortar. Y que la voy a recortar desde mi perspectiva, con mis anteojos. Otros harán otro recorte. Entonces, se me planteaba esto y necesariamente tengo que decirles que este recorte que voy a hacer, esta síntesis que voy a hacer acerca de la biografía de Pichón Rivière, va a ser necesariamente la síntesis, el recorte que hace Andrea desde su perspectiva, desde sus sistema de creencias y todas esas cosas. Es decir, que me voy a decir, sepan que es así. Porque lo cierto es que uno puede pretender ser objetivo, puede proponerse desde una situación consciente. Bueno, voy a tratar de ser objetivo en esto, pero lo cierto es que necesariamente miramos desde nosotros mismos. Lo que sí podemos ejercitarnos para llegar a tener en algún momento cierta objetividad es ser conscientes que cuando miramos desde nosotros. Eso ya significa un montón de laburo y un posicionamiento y un despegue y un reconocimiento desde donde miro. ¿Sí? Yo me voy a poner estos anteojos que son amarillos y voy a ver todo de color amarillo, que no está ni bien ni mal. Pero tengo que saber que estoy mirando con anteojos de color amarillo. No es la realidad. Yo miro así. Ok. Eso por un lado. Es un resumen y es un resumen que hago yo. Ni bien ni mal. Es un resumen que hago yo. Hay un montón de resúmenes, hay un montón de biografías y está buenísimo que este que yo les ofrezco, este que yo hago, este que compartimos hoy, es uno. Puede ser que tengan interés, que otro recorte otras cosas, que haga hincapié el otro en esto. Bueno, yo voy a hacer hincapié en las cosas que a mí me resonaron como significativas. Cuando nosotros en primer año proponemos que tengan en las primeras clases una clase sobre la biografía de Pichón, no es casualidad y no es que está tirado de los pelos esta propuesta pedagógica dentro de la formación. Obviamente, conocer acerca de la vida del fundador, del padre de la psicología social, obviamente es como una obligación, saber cuándo nació, dónde estudió, dónde vivió y conocer acerca de su vida. Les decía entonces que cuando desde la escuela se propone dentro de la programación pedagógica incluir en las primeras clases la biografía de Pichón Rivière, tiene en principio como dos objetivos generales. Uno tiene que ver con el conocimiento, con la información, con los datos acerca de este productor de conocimiento, de este innovador intelectual, de este gran pensador que tuvo la psiquiatría y posteriormente la psicología social, en un montón de datos, de información que vamos a manejar, que vamos a conocer. Pero por otro lado tiene como objetivo poder identificar, analizar, entender que, como bien decía Pichón, y en esto vamos a poner en práctica algo de la psicología social, algo que propone Pichón Rivière, algo que trae la mirada de la psicología social que tiene que ver con entender, analizar, pensar la relación directa que existe entre la teoría y el autor. Nosotros vamos a ver la biografía de Pichón Rivière contextualizada
Y cuando en psicología social hablamos de contexto, y es una constante, esto de lo contextual, contextualizado, mirando el entorno, los ámbitos, la situación global, social, esto de ver en dónde se producen los sucesos, va a ser una línea de pensamiento recurrente, tanto en toda su formación como en toda la bibliografía o textos que trabajemos. Entonces decía, uno de los objetivos es, sí, conocer acerca de la vida de Pichón, sí, saber cuál fue su formación, dónde estudió, dónde laburó, con quién trabajó, qué fundó, pero a la vez es poner en práctica parte ya de la psicología social que tiene que ver con esto, con aprender, con ejercitarnos, con hacer esta gimnasia de entender los fenómenos, los sucesos, las conductas en relación con el contexto. Y cuando en psicología social hablamos de contexto, estamos hablando de mirar, pensar acerca de las ideas y pensamientos que habitaban ese entorno y a la vez entender la emergencia, la aparición de esa idea, de ese concepto, de esa teoría dentro de un contexto, un entorno, un ambiente tanto visto desde lo histórico como desde lo social. ¿Sí? Entonces vamos a ver la biografía de Pichón contextualizada, mirando, sabiendo, fijándonos, prestando atención a las ideas, los conocimientos y los pensamientos que atravesaban ese momento histórico y social en donde emerge la producción conceptual. Ejercicio, práctica, laburo, forma, mirada que nos va a ayudar para entender siempre mucho más fácil encontrar la relación siempre entre teoría y autor, entre producción y autor. Esto nos va a servir no solo para entender cualquier autor, porque ningún autor puede despegarse de su historia, de sus experiencias previas. Sí tenemos que reconocerlas. Y cuando hablo de autores, no estamos hablando solamente de autores intelectuales, gente que escribió libros, personas que hacen simposios, conferencias, porque yo también soy autora de mi propia historia. Y cuando yo me pienso, también me sirve entender en qué contexto sucedieron las producciones que yo produje. Así que bueno, la idea, la verdad, tiene que ver con esto, con no solo saber el recorrido, el itinerario cronológico de Pichón Rivière, sino también de poner ya en ejercicio, en funcionamiento, empezar a calentar motores con algo de esto que ya trae propio de la psicología social. Ya en la práctica vamos moviendo teoría de la psicología social que tiene que ver con poder establecer conexiones entre el contexto social, de pensamiento económico, político, el contexto y la producción. Y cuando hablamos de producción, hablamos de todo lo que se les ocurra. Bien, ahora yo los voy a invitar a ver unas imágenes acerca de la biografía de Pichón Rivière. Vamos a mirar estas imágenes. Les voy a contar algo así como por arriba de toda la biografía y posteriormente vamos a tener otro encuentro, todo en esta misma clase, en donde vamos a tratar de indagar, mirar, establecer conexiones entre algunas escenas, algunas vivencias, algunas situaciones de la vida de Pichón Rivière que él considera, y visto a la distancia, con el diario de Bolones, ¿no? Que él considera y visto a la distancia estas escenas
fueron significativas en su posterior cuerpo teórico, ¿sí? Así que vamos a elaborar estas cosas, estas escenas, momentos, situaciones particulares que tanto a Pichón como la mirada desde la actualidad hacen pensar que estas escenas fueron significativas, predominantes, generadoras de todo su cuerpo teórico, ¿sí? Así que seguimos un ratito, vemos la biografía de Pichón y después nos encontramos nuevamente. Bueno, vamos a empezar entonces con la biografía del doctor Enrique Pichón Rivière, médico psiquiatra argentino, nacido en Suiza, francés naturalizado, pero que se considera un médico argentino. Fue uno de los introductores del psicoanálisis en la República Argentina, padre de la psicología social, generador de la teoría de grupo conocida con el nombre de grupo operativo. Personaje descollante, particular, un tipo muy especial, interesante para conocer. Bueno, vamos a ir avanzando en su biografía. Contamos entonces que nace en 1907 en la ciudad de Ginebra, Suiza, de manera casual, porque sus padres, tanto su padre como su madre, Alphonse Pichon y Joséphine de la Rivière, ambos son franceses de una familia acomodada que se dedicaba a la cría de gusanos para su posterior tela, ¿sí? Era textiles. Vivían en la región de Lyon, se trasladan circunstancialmente a Suiza y es allí donde nace Pichon, el menor de 6 hermanos. Por circunstancias particulares y especiales que ya vamos a meternos un poco más adentro, se trasladan a la Argentina y llegan en 1910 en plenos festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo. Imagínense en ese momento, ¿no? 1910, revolución, es el centenario de la Revolución de Mayo. Llegan al puerto de Buenos Aires, en barco, obviamente. Durante unos días están en los hoteles de inmigrantes y finalmente se trasladan al Chaco santafesino, donde Pichón Rivière transita sus primeros años de vida. Cuando nosotros hablamos del Chaco santafesino, no estamos hablando de un espacio geográfico, sino más bien de un espacio botánico, que incluye parte de Corrientes, parte del norte de Santa Fe y parte del este de Chaco. Desde entonces que no llegan a Buenos Aires y se instalan, sino que rápidamente el Estado les cede unas tierras para favorecer la inmigración de inmigrantes europeos y se trasladan entonces al Chaco santafesino. Época todavía de malones, imagínense ese momento, el traslado, el viaje, los caminos, ¿sí? La verdad que ha sido sorprendente para esta familia burguesa europea llegar a Buenos Aires y trasladarse al interior del país. Pero bueno, en el Chaco santafesino, Pichón Rivière transcurre su primera infancia. Luego, y empujados por distintas desavenencias económicas, la verdad es que al padre de Pichón le costó mucho la estabilidad económica, deciden abandonar este sector del Chaco santafesino y cruzan el río y se instalan entonces en la ciudad de Goya Corrientes, donde Pichón Rivière vive toda su adolescencia, toda su secundaria, todo ese momento lo vive en la ciudad de Goya. Cuando finaliza sus estudios secundarios, se traslada a Rosario para iniciar sus estudios universitarios. Inicialmente estudia antropología, que después deja, finalmente se anota en medicina, carrera que inicia en 24 y que termina finalmente en 1936 en Buenos Aires. En 1936, ya recibido, inicia sus prácticas como psiquiatra en el asilo de Torres, cerca de Luján, por el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el interior de Buenos Aires, la que se llama Open Door.
Entre 1931 y 1900, no, entre 1930 y 1931 trabaja como periodista en el diario La Crítica. Ya estaba completamente instalado en 1930, 1931. Recién llegaba a Buenos Aires, pero estaba decidido a vivir en esta ciudad. Así que ya se había transformado, ya se había adueñado, ya estaba bien porteño. Ya era un habitante más de este nostálgico Buenos Aires nocturno, de las calles corrientes, de los cafetines, de los intelectuales, de los que pensaban y caminaban por estas noches tan particulares. Decía entonces que entre el 30 y el 31 trabajo para mantenerse como periodista en el diario La Crítica, haciendo críticas específicamente de arte y poesía y deportes. Algo que a Pichón siempre le gustó fueron los deportes. En su infancia, cuando vivía en Goya, se dedicó a la natación y al boxeo. Así que bueno, esto de los deportes es algo que Pichón trabaja mucho y que en muchos de sus textos hace referencia al fútbol, a un deporte que lo apasionaba. En 1937 se casa con Arminda Averasturi. Arminda Averasturi pertenecía a una familia acomodada de Buenos Aires, de intelectuales. Su hermano también era médico. Y se casa, y la verdad es que Arminda es un aporte, es un soporte y es un aporte muy importante para el desarrollo teórico de lo que hace Pichón River con posterioridad. Arminda era una psiquiatra, también funda con ella y junto a otros más adelante la APA, la Asociación de Psiquiatría Argentina, pero les decía que Arminda era un aporte muy importante para la teoría de la psicología social que desarrolló Pichón River, porque esta muchacha estaba especializada, si bien era psiquiatra, estaba especializada en toda una teoría nueva que venía, obviamente, del psicoanálisis de Freud, pero que traía un aire nuevo a través de una psiquiatra, Melanie Klein, que había desafiado, por decir de alguna manera, lo instituido por el psicoanálisis y había avanzado en estas terapias de psicoanálisis con niños y con adolescentes. Arminda se especialista en esto y desde esta mirada, la verdad, funciona como un aporte y una mirada renovadora sobre estas cosas que finalmente desarrolla Pichón Rivière. Entre 1938 y 1945, hasta el 46 me parece que estuvo, Pichón Rivière se desempeña como jefe interino en el servicio de admisión del Hospicio de las Mercedes. El Hospicio de las Mercedes era un hospital neuropsiquiátrico que funcionaba en el sur de la capital federal y que ahora lo conocemos con el nombre de Borda. Así que durante muchos años trabajó Pichón en el Hospital Borda. Casi 15 años estuvo trabajando en este hospital. Muchas de su efervescencia intelectual, mucho de su transformación de la práctica, mucho de su compromiso con su práctica profesional, mucho de lo interpelado sobre su práctica profesional, ocurre durante el trabajo que desarrolla Pichón Rivière en el Hospital Borda. Son casi 15 años en donde además transita lo que luego va a escribir en un libro que se llama Del psicoanálisis a la psicología social. Es durante todo este proceso que él se interpela, se cuestiona, se anima a recorrer otros márgenes, a romper algunos límites instituidos desde lo que es la salud mental, la enfermedad mental, y empieza un recorrido efervescente, multidisciplinario, que finalmente desemboca en una psiquiatría social y finalmente en una psicología social. Por eso les decía que acá vemos cómo la verdad es que es un periodo de gran producción de Pichón Rivière. No solo de su concepción teórica, sino de su producción institucional,
de trabajo grupal, colectivo. En 1942 funda la asociación, junto a otros intelectuales, la Asociación Psicoanalítica Argentina, conocida como APA, fundación que finalmente lo expulsa cuando Pichón se atreve a pensar una psiquiatría social, ¿sí? Y tiene otras diferencias. En 1953, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando el pensamiento, funda la primera escuela privada de psicología social, y en 1955 funda el IADES, Instituto Argentino de Estudios Sociales. Cuando digo funda, no estoy hablando de él solo. Pichón se caracterizó por trabajar multidisciplinadamente, con muchas vertientes. Así que en todas estas fundaciones no estuvo él solo. Pero acá vemos una época de mucha producción, de mucho avance, ¿no? Como en apenas 10 años, del 42 al 52, de la teoría psicoanalítica, ya se está fundando la primera escuela de psicología social. Así que estos 10 años fueron de gran transformación, de mucha interpelación intelectual, de mucho abordaje, de mucho coraje para romper algunas instituciones desde lo conceptual, ¿sí? Desde lo que era el psicoanálisis, por ejemplo. En 1958, y continuando con este camino de avance, de progreso, de seguir intentando, de seguir buscando, lleva adelante lo que se llama la experiencia Rosario. El objetivo de esta experiencia era una experiencia de laboratorio social, de trabajo en la comunidad y con el uso de técnicas especiales y el uso de una didáctica interdisciplinaria. La experiencia Rosario indudablemente fue una experiencia fundante, ¿sí? Fundante para todos los que participaron también. Ninguno de los que eran todos intelectuales, profesionales, psicólogos, psiquiatras, era una actividad a la comunidad, era en el interior del país, tampoco es un hecho casual, y fue fundante en el sentido que a partir de ahí se puso en evidencia, se formalizó lo que se llama la técnica de grupo operativo. Pichón tiene una personalidad avasallante, eso quería decir. Incursiona en el arte, en la política, en la poesía, en deportes, ensaya hipótesis sobre mitos, costumbres. La verdad es que hace de todo. En 1972, su esposa Arminda se quita la vida y entonces se inicia en sus últimos años una relación de pareja con una exalumna y colaboradora, Ana Quiroga, que lo cierto es que a Ana Quiroga le debemos mucho, ha sido una colaboradora fundamental para el campo teórico, para la constitución de lo que nosotros llamamos como ecropichoniano, porque Pichón Rivière era un personaje un poco desordenado y no tenía todo escrito. Era un gran orador, conquistador, seductor. Dicen que hacía unas clases magistrales maravillosas, con un lenguaje cotidiano, pero no por eso lejos de profundidad intelectual. Así que lo cierto es que Ana Quiroga ha sido una colaboradora fundamental para la formación de escuelas, especialmente también de formadores de psicólogo social. Pichón Rivière fallece en julio de 1977, un mes después de que recibe un merecido homenaje en vida. En su cumpleaños, los 70 años del maestro, recibe un homenaje al que asisten no solo intelectuales de la República Argentina, sino también salutaciones de todo el mundo, de todos los países, no solo intelectuales, pensadores, psicólogos, sino también artistas, escritores, poetas, cineastas, artistas plásticos, deportistas. La verdad fue una celebración a todo trapo para el gran maestro. Bueno, acabamos de ver entonces una biografía de Pichón, la biografía que hice yo. Ya les dije que puede haber otras y que cualquiera puede ser fuente de inspiración, fuente de información. Así que todo bien con eso.
Bien, la idea que tengo ahora es empezar a poder encontrar puntos de relación entre momentos de la vida de Pichón para poder entender su teoría, para poder entender su obra, para poder entender su conceptualización. Bien, arranquemos, empecemos a trabajar. La familia de Pichon Rivière abandona Europa a finales del siglo, a principios del siglo 1900, del año 1900. Pensemos entonces qué tipo de Europa es en la que ellos vivían. En esos momentos es una Europa convulsionada, habían caído ciertos zares rusos, había caído también el imperio húngaro, había una situación de convulsión, de guerra, de revoluciones, de conquistas sociales, así que era una Europa convulsionada. La familia de Pichon Rivière es una familia con características burguesas, eran intelectuales, comerciantes, se dedicaban a la cría de gusanos de seda y a la fabricación textil de telas. Parece ser que hay alguna situación particular, algo del entorno familiar, que empuja a esta familia a abandonar la comodidad en la que se encuentran, iniciar un recorrido por Europa y finalmente llegar a Buenos Aires, Argentina. Es en este recorrido por Europa, habiendo abandonado su lugar de origen, Lyon, en Francia, que es que nace Pichon Rivière, Enrique, en Suiza, en Ginebra. Es desde Ginebra que esta familia llega a Buenos Aires en 1910, en plenos festejos por el centenario de la Revolución de Mayo. Llegan a Buenos Aires, permanecen unos días en el hotel de inmigrantes y acceden, por un programa del Estado Nacional, a cierta cantidad de tierras en el norte del país, en la parte de la Mesopotamia en este caso, dentro de un programa que tenía el Estado Nacional para favorecer la inmigración europea. Es decir, que llegan de Europa, se instalan unos pocos días en el hotel de inmigrantes y a la brevedad inician un viaje de casi 800.000 kilómetros al Chaco santafesino, donde finalmente se instalan. Imagínense lo que es este camino, imagínense lo que eran las rutas, los medios de transporte, lo que ha sido para esta familia llegar desde Europa, estar 2 o 3 días en Buenos Aires, guardados en un hotel de inmigrantes, y dirigirse a la plena selva, al monte chaqueño. En 1910 todavía se producían malones, todavía los aborígenes peleaban por esa barrera que se iba corriendo, por la civilización que iba avanzando sobre sus tierras y sus costumbres. Así que tratemos de imaginar el contexto en el que esta familia llega a Buenos Aires y se traslada al Chaco santafesino, a la selva. Pensemos también en este chico, Pichon Rivière, Enrique, de apenas 3, 4 años, en medio de estas dos culturas. Por un lado, toda la cultura que tenía en su casa, todo un interior, toda una situación intramuro dentro de su casa con características europeas, poemas, escritores, música, vajilla europea. Tomaban el té, pero a la vez tomaban el té en el patio de tierra del rancho. Imagínense a este pequeño niño conviviendo entre estos dos mundos, entre estas dos culturas, la cultura europea, la cultura familiar, la pertenencia a esta cultura y a la vez la cultura guaraní. El aprender, el jugar, el estar en contacto con una realidad completamente distinta. En la familia de Pichon se leía, se escribía,
¿sí? Entonces imagínense esta contradicción. Esta es una de las grandes, la primera contradicción que este pequeño niño tiene la necesidad de resolver, porque no podía hacer una o la otra, ¿sí? Esta es una característica que después Pichon reconoce en su desarrollo teórico. Esto de la psicología social plantea la resolución de contradicciones, pero no plantea la resolución de contradicciones como una fagocitación de una parte sobre la otra, sino como una resolución superadora en donde integren cada una de estas partes. Pichon hablaba de mundos distintos, pero no distantes. Esta es una característica, esta contradicción cultural que él vivenció desde muy pequeño, lo formateó de una manera para poder después alcanzar el desarrollo teórico que alcanza en la psicología social. Otra escena que podemos rescatar como fundante para la psicología social tiene que ver con esto del secreto familiar. Decía hace un rato, y lo dije también cuando vimos lo de la biografía, que hay alguna motivación familiar que empuja a esta familia a abandonar Europa. El hecho es que esta motivación familiar, en palabras de Pichon Rivière, posteriormente él reconoce que había sido algo muy fuerte. El hecho parece ser que el papá de Pichon Rivière se casa en primeras nupcias con una mujer con la que tiene 5 hijos. Luego esta mujer muere y Alfonso, el papá de Pichon Rivière, se casa con la hermana de su mujer, se casa con su cuñada. Y de esta relación, de este casamiento en segundas nupcias, nace Pichon Rivière, que es el único hijo de este matrimonio. Si bien Pichon Rivière reconoce que él nunca percibió o vivió con angustia el haberse enterado siendo chico de este secreto, esto del secreto familiar también es algo que va a ser reiterativo, recurrente y pensado luego para la psicología social. Esto no dicho, esto ocultado, tiene que ver con muchos de sus desarrollos. Pichon Rivière dice que en los grupos funcionan de manera implícita, por lo bajo, no dicho, fenómenos que interfieren en lo explícito, en lo que se sabe. Así que esto de los secretos, de lo que no se dice pero que está, tiene que ver con parte de su historia. Y también dice que toda familia, le hablamos como familia, no necesariamente la construcción heterosexual o heteronormal de padre-madre, sino que todo grupo familiar, de alguna manera, siempre tiene, siempre esconde, siempre hay algo que no se dice, siempre hay un secreto familiar. Otra escena de la vida de Pichon que vamos a destacar y vamos a rescatar como fundante de su teoría posterior es la relación que establece Pichon Rivière con el jefe de los peones del padre en el momento en que tenía la plantación de algodón. El jefe de los peones que trabajaban para el padre de Pichon Rivière era un cacique guaraní. Es a través de este personaje con el que establece mucho contacto. Es más, Pichon Rivière aprende a hablar guaraní antes que español. Su lengua materna, original, es la francesa. Él habla francés, pero primero aprende guaraní y con posterioridad aprende a hablar el español. La relación que establece con este jefe de peones, con este cacique, es tan cercana, es tan fuerte, que Pichon la vive con mucha intensidad y con mucha curiosidad. La cultura guaraní es una cultura que está plagada de mitos, de leyenda, de situaciones mágicas, en donde desde la cosmovisión de esta cultura se explican
situaciones que tal vez son difíciles de entender. Como ejemplo podemos decir que está el rito del angelito, que cuenta que es algo así como que cuando se muere un bebé, la mamá le hace unas alitas de plumas, de papel, de hojas secas, para que pueda subir al cielo. Y una de las cosas que no puede hacer la mamá es llorar, porque si llora le moja las alitas y no puede subir al cielo. En definitiva, este rito, esta ceremonia del angelito, es una manera de mitigar, de achicar, de regular la angustia por la muerte de niños en una región donde la mortalidad infantil es muy alta. Pichón encuentra en esto místico, en estos relatos mágicos, en estos ritos, mucho de lo que también más adelante va a transitar y va a elaborar en su cuerpo teórico. La cultura guaraní le trae muchas de estas cosas, muchas maneras de elaboración de las angustias, de la tristeza, de la pérdida, de la muerte, que son constantes en la vida de Pichón. Esto de la nostalgia, la tristeza, la pérdida, ¿sí? Es algo constante en la vida de Pichón y atraviesa también su desarrollo teórico. Podemos elegir dos escenas más fundantes para la psicología social que tienen que ver con cuestiones con animales, que tampoco es casual. Pichón habla de la ecología interna y dice cómo la cuestión externa se nos va metiendo, ¿no? Y como que no es lo mismo crecer mirando un río, una montaña, un edificio. Y hablo de una ecología interna que tenemos impresa y que llevamos dentro. Una escena él la relata también y la identifica como fundante para la psicología social, es que siendo muy chico tiene un encuentro sorpresivo con un yaguareté en la plena selva. Estaba solo y en el camino se le aparece un yaguareté. Y Pichón revela lo que atina a hacer solamente es quedarse quieto. No hablar, no decir nada. Aterrado de miedo, pero quieto. Y observando el animal. Quieto y observando. Finalmente el animal se fue. Dice Pichón que esta vivencia fue tan intensa en el silencio y en la observación, que más adelante la llevó a su teoría y tratando de hacer dispositivos de aprendizaje en donde el entorno se desdibujara, se naturalizara para dejar aparecer de manera natural el acontecer grupal. Él dice más o menos que como se pudo quedar quieto y observar al animal, la observación es algo que a Pichón lo va a atravesar todo el tiempo. Es un gran observador, sin juicio, miro, reconociendo que miro desde mis anteojos, pero sin juicio, miro, observo. Esto Pichón después lo traslada a su dispositivo de trabajo, ¿sí? En donde van a ver ustedes, ahora porque no están haciendo grupo operativo, porque estamos en aprendizaje virtual, pero la rutinaria imposición del encuadre que tiene el dispositivo de aprendizaje de la psicología social, todos los días, a tal hora, tantas personas, entra el equipo, ¿sí? En el mismo lugar, hace que se desdibuje, desaparezca, se invisibilice y se produzca la aparición del acontecer grupal de manera lo más natural posible. Otra escena que también marca Pichón, que lo
que lo marcó tiene que ver también con otros animales. Cuenta Pichón que estando en medio del campo aparece una invasión de langostas que le comen absolutamente toda la cosecha al padre. Dicen que era tan grande la invasión de langostas que la familia y la mamá con sus hermanos se guarecen debajo de la mesa del comedor del rancho. Para últimas horas de la tarde salen, menguó la invasión de langostas y se dan cuenta, con los últimos rayos del sol, que no solo se habían comido toda la cosecha, sino que también se habían comido el techo del rancho. Y dice que cuando salen de abajo de la mesa y miran que no tenían techo para esa noche, el padre les hace la siguiente frase, les comenta lo siguiente, y les dicen: miren qué hermosas están las estrellas. La figura paterna en la vida de Pichón Rivière fue fundamental. Fue el que les acercó, el padre le acercó un montón de literatura, le acercó el conocimiento y el gusto por las artes, le acercó la sensibilidad por lo humano, pero también lo marcó desde un aspecto en donde más adelante Pichón Rivière va a llamar sujetos en adaptación activa a la realidad, porque le mostró a lo largo de muchos años. Lo cierto es que la familia de Pichón Rivière tuvo muchas dificultades para alcanzar una estabilidad económica. La verdad que fueron todos fracasos los que tuvo el padre acá cuando llegó a Argentina. Nunca pudo cosechar nada, se lo comieron, se secó, la verdad que la pasó bastante mal, pero siempre le demostró que debía seguir adaptándose a la realidad que existía. Esto también lleva adelante y es eje fundamental para la psicología social. Agobiados entonces por tantos fracasos en las cosechas, deciden tomarse el palo y trasladarse a otro lugar. Abandonan el Chaco santafesino, cruzan el río y se instalan en la ciudad de Goya, Corrientes. A partir de este traslado, a partir de esta mudanza, se produce un cambio importante en la estructura familiar de Pichón Rivière. Porque es la madre quien, haciendo uso de sus conocimientos en francés, conoce y tiene la posibilidad de entrar a trabajar en la escuela secundaria. Eso le significó una estabilidad económica, la verdad, muy importante. La mamá de Pichón Rivière también era progresista, era una mujer de armas tomar, fumaba, usaba pantalones, andaba a caballo. La verdad es que funda la primera biblioteca, funda una asociación de mujeres en Goya en esos años, 1930, no más que eso, Era una mujer de mucha fortaleza, con un fuerte carácter. Así que digamos como que consigue este trabajo y le da cierta estabilidad y estructura de manera diferente a la familia de Pichón Rivière. El padre tiene un par de intentos de seguir trabajando con el algodón en tierras como capataz, pero finalmente con sus conocimientos, porque había estudiado, termina trabajando como contador o llevando la contabilidad en algunos negocios, en algunos comercios de la ciudad de Goya. Es en la ciudad de Goya donde transita toda su adolescencia. Cursa sus estudios secundarios y es en la ciudad de Goya que se pone en contacto con un prostíbulo que estaba en las afueras de la ciudad de Goya y establece relación con el portero, con el que estaba en la puerta en este prostíbulo. Es este personaje que le acerca a Pichón Rivière revistas de pornografía, pero que traían también artículos sobre psicoanálisis, artículos sobre Sigmund Freud.
Pichón Rivière era un ávido lector y la verdad es que estos artículos, estas revistas con las que toma contacto, le significan a él el inicio de su inquietud acerca de la psiquis humana. Termina sus estudios secundarios, en Goya también practica boxeo y natación, funda la Juventud Socialista, termina la secundaria y se traslada a Rosario, donde inicia sus estudios universitarios. En un principio estudia antropología, finalmente se decide por la medicina y estando ya en Rosario para iniciar sus estudios universitarios, la verdad es que no tiene una experiencia muy buena. Le roban su equipaje, tiene dificultades económicas, se enferma y para sobrellevar la situación económica también nuevamente toma contacto con un prostíbulo en donde se ofrece para dar clases de buenos modales y de francés a las prostitutas polacas que trabajaban en ese prostíbulo. Esta primera experiencia en Rosario, lo que no es tan buena para él, lo empuja a retornar a Goya para también recuperarse de una neumonía que lo venía aquejando. Estando en Goya, en esta situación, es cuando fallece su padre. Y con la muerte de su padre se desencadena la salida definitiva de Goya. Pichón Rivière nunca más vuelve a Goya. La muerte de su padre fue una pérdida muy importante, había sido una figura fundamental en la constitución de su personalidad, de sus estructuras psíquicas, y esta sensación de pérdida y de duelo va a ser algo que lo va a acompañar durante toda su vida. Deja entonces Goya, a la ciudad a la que no vuelve nunca más, y se instala más o menos en 1927 en Buenos Aires. Primero se instala en una pensión en lo que es ahora actualmente la sede de la AFA y entra en relación con distintos intelectuales. Se acerca a la noche porteña, es un personaje noctámbulo, se acerca con intelectuales, establece una relación de mucha amistad con Roberto Arlt, con Cornado Nalé Roxlo, con artistas, con bodegones, teatros, toda la calle Corrientes, todos los cafetines, toda esa intelectualidad que andaba pululando por las oscuras calles de Buenos Aires. En 1934 se recibe de médico psiquiatra e inicia sus prácticas en lo que se conoce como el asilo de Torres, en Oppendorf, cerca de Luján. Se casa también en 1937 se casa con Arminda. Esta persona también era psicoanalista y es un importante sostén para la teoría de Pichón Rivière, porque Arminda es una estudiosa y es especialista en las teorías psicoanalíticas que trae Melanie Klein, que a diferencia del psicoanálisis tradicional, intenta a través del dibujo acceder al inconsciente en niños e infantes, adolescentes. A través de un contacto de su mujer consigue un trabajo dentro de lo que es el Hospicio de las Mercedes, como jefe del área de admisión el área de adolescencia de lo que es el Hospicio de las Mercedes, conocido ahora con el nombre del Hospital Borda. En este periodo, en donde Pichón Rivière ejerce su profesión durante más de 15 años, es un periodo de grandes burbujas, borboteo intelectual. Pichón Rivière trabaja y avanza en un montón de lugares
o sea, empieza a trabajar y a desplegar todas sus inquietudes, todas sus interpelaciones. Son años de mucho trabajo intelectual, de mucho desafío a un montón de situaciones. Decía entonces que trabaja específicamente en un inicio en lo que sería el acceso de los enfermos. En la parte de admisión, es el lugar por donde se autoriza el ingreso y la salida de los internos. Es donde se autoriza la internación y la posterior externación. Este entrar y salir también le permitió a Pichon-Rivière establecer una mirada dialéctica de ida y vuelta entre distintas situaciones. Y también es un lugar en donde le permite, a través de la observación, identificar que muchos de los enfermos que ingresaban a la institución psiquiátrica eran estabilizados y que una vez que eran externados y volvían a su núcleo familiar, muchos de estos enfermos retornan con la misma sintomatología. Es entonces donde él empieza a pensar, a mirar cómo podía ser que una vez estabilizado, si el enfermo volvía al mismo lugar, algo tenía ese lugar en donde el enfermo otra vez hacía el síntoma. Y entonces desarrolla posteriormente la idea de la enfermedad como emergente de una situación no resuelta. Es también en este periodo en donde él trabaja en el Hospital Borda que establece grupos de reflexión de los enfermeros. Y esto es una novedad, porque Pichon-Rivière ve, conoce de la experiencia y de todo lo que sabían los enfermeros, pero se daba cuenta que el hecho de no poder conceptualizar sobre sus saberes y sus experiencias les impedía poder avanzar. Esto es parte de lo que posteriormente va a llegar a ser el grupo operativo. Otra situación que se da durante su trabajo en el Hospital Borda, que se llamaba en ese momento Hospicio de las Mercedes, se da cuando aparece un reclamo salarial que genera una huelga indefinida por parte de los enfermeros. Frente a esta situación, Pichon-Rivière lo que resuelve es elegir algunos de los enfermos que estaban en mejores condiciones, aquellos que podían deambular, que eran en cierta medida más autónomos, elige, les propone, les conversa, les habla y les propone que sean ellos los mismos cuidadores de enfermos que estaban en peores condiciones. La verdad es que con esto consigue primero resolver la situación de falta de personal para el cuidado de los enfermos, pero a la vez encuentra que aquellos enfermos que habían sido designados con un nuevo rol más activo y a la vez con una tarea específica, habían demostrado un mejoramiento. Entonces con esto, más adelante Pichon empieza a establecer lo que él va a hablar después acerca de la teoría de los roles, acerca de lo aglutinante que es una tarea, acerca de la estigmatización de un rol, vos sos esto, el etiquetamiento hacia las personas, y también empieza a ver que aún en estado de enfermedad siempre hay un aspecto sano desde el cual se puede seguir avanzando. En 1940 aproximadamente se dedica de lleno a la práctica del psicoanálisis y junto con otros intelectuales, junto con otros psicoanalistas, fundan lo que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Asociación de la cual más adelante es expulsado. Pichon, siendo miembro fundador, abandona la Asociación de Psicoanalítica Argentina
Y es expulsado porque Pichón empieza a empujar los márgenes de la teoría ortodoxa del psicoanálisis y empieza a encontrar y a ver que el sujeto es un sujeto en relación, es un sujeto de necesidades sociales. Muchas de las cosas que a Pichón significa la expulsión de su asociación, de la que había sido miembro fundador junto con su esposa, y para sintetizar algo de los planteos novedosos que hacía Pichón, tiene que ver con que Pichón renegaba y les cuestionaba que todo el saber del psicoanálisis y de la psicología estaba encerrado en un consultorio, esperando que el paciente, que el sujeto, que el individuo, que la persona hiciera el síntoma de la enfermedad para entonces sí poner las herramientas en juego para alcanzar la salud. Pichón decía que había que sacar la psicología a la calle y tenía una perspectiva de promoción y prevención de la salud. Decía que no había que esperar que el enfermo hiciera síntesis y que había que habilitar el saber de la psicología para evitar la enfermedad. Entonces estas cosas y algunas otras le significan ser expulsado de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esto a Pichón no lo impide seguir avanzando en su desarrollo teórico y en 1955 funda, junto con otros pensadores, junto con otros psicólogos y psiquiatras, lo que se llama el IADES, Instituto Argentino de Estudios Sociales. Es en este espacio donde después aparece la fundación de la primera escuela de psiquiatría social, que más tarde va a desembocar en la primera escuela privada de psicología social. Este espacio, el IADES, empieza a trabajar en la formación de formadores, porque Pichón Rivière entiende que la formación que exigía el psicoanálisis y la psiquiatría no alcanzaba, no tenía que ver con el objetivo primordial que tiene la psicología social. Y entonces en estos espacios es donde, además de avanzar en las teorías, empiezan a pensar una escuela, una forma de aprendizaje vivencial, reflexivo, comunitario y colectivo, y empiezan a organizar una escuela de psicología, primero psiquiátrica y después una escuela de psicología social. En 1958, y avanzando con estas experiencias, se hace en Rosario lo que se conoce con el nombre de Experiencia Rosario, que es un lugar, es un laboratorio social en donde con distintas didácticas y técnicas se aborda el aprendizaje desde los mismos profesionales. En 1972, su mujer Arminda se suicida, víctima de una enfermedad determinada, y entonces establece relación con una colaboradora de ella, que es Ana Quiroga, con la que comparte sus últimos años de vida, y como ya les había dicho, Ana Quiroga realmente ha tenido una función importantísima en la constitución de lo que se conoce como el ecro pichoniano, que es el conjunto de conceptos de la psicología social, porque sistematizó, organizó y ordenó toda la producción intelectual, todo su vuelo intelectual que hacía Pichón, que era un poco desordenado. Fallece en 1977, un mes después de haber sido homenajeado en vida en un evento donde se le reconoce toda su producción, todo su aporte, todo su ímpetu, todo su avance descollante que tenía, y fue un encuentro donde no solo asistieron intelectuales, pensadores
de la región, del mundo, sino que también asistieron artistas, escritores, poetas, artistas plásticos y otros exponentes de la cultura. La vida de Pichón Rivière, la verdad, ha sido muy intensa y creo que él mismo en algún momento reconoce que la motivación principal que tuvo para estudiar las ciencias humanas fue la tristeza. Es algo que atraviesa toda la teoría de Pichón y toda la vida de Pichón, la tristeza, la melancolía, y ahondar y encontrar las motivaciones de esta melancolía y de esta tristeza ha sido el objetivo principal que lo empujó a llevar adelante todo su cuerpo teórico. Bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. Espero que haya sido medianamente interesante, atractiva y bueno, esperando verlos en algún momento, me despido y bueno, y nos estamos viendo seguramente en alguna otra clase, en algún otro encuentro. Les mando un abrazo para cada uno y bueno, nos estamos viendo. Que tengan un lindo día.